Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C96, capítulo 96. Capítulo 96. Me disculpo, padre. 3. Mateo no lo sabría, pero Patrick nació en una familia noble y recibió formalmente lecciones de etiqueta y cultura. Y aunque pueda resultar inesperado. No, fue realmente inesperado, pero Patrick sorprendentemente había tomado esas clases, diligentemente. Patrick se escapaba cuando Brian le decía que aprendiera a esgrimir, pero él asistía diligentemente y practicaba adecuadamente sus lecciones de cultura y etiqueta. Al ver esto, Butler Lawrence, que en ese momento enseñaba etiqueta a Patrick, se sorprendió y preguntó: «Joven maestro, ¿estás trabajando muy duro en tus clases de cultura? ¿Hay alguna razón?» Cuando era joven, simplemente resoplaba ante este tipo de cosas. Pensé, ¿qué clase de tontería es esta? Ah. Sí. Pero ya sabes. Después de vivir un poco, me di cuenta. Hay momentos en los que también necesitas cosas como esta. Jaja. ¿Por qué no lo sabía cuando era joven? Ah. Sí. Ya veo. El mayordomo intentó ser indulgente con sus palabras. Esto fue cuando Patrick tenía 6 años. En cualquier caso, gracias a ello, Patrick pudo beber té según la etiqueta y sin ninguna grosería. Y después de beber el té, Patrick dijo con una sonrisa: «El aroma del té es excelente. Tampoco hay dureza en el sabor». «Oh, puedes decirlo». «Sí. Tu habilidad no está solo al nivel de un aficionado». Ja ja ja. El joven amigo también sabe hablar de halagos. Aaron se rió, pero Patrick asintió interiormente. A lo largo de la historia, nunca ha habido un hombre absorto en su afición que no estuviera contento cuando se elogiaban sus habilidades. Incluso si un hombre con terribles habilidades de pesca atrapaba un solo pececillo, había que saber decir: «Vaya. Eso es asombroso. Como se esperaba de usted, señor», desde un lado. Ese era el tipo de hospitalidad que se necesitaba al realizar una consulta. Sin embargo, su oponente era el principal comerciante del reino. No era del tipo que se derrite y baja la guardia ante halagos tan obvios. «Entonces, ¿cuál es la razón por la que viniste a verme hoy?» Patrick Snyder. Aaron planteó el tema principal en un tono suave. Mientras todavía preparaba otra taza de té usando su juego de té, habló con Patrick. «Si hiciste todo lo posible para solicitar una reunión a través de mi hijo, debe haber una razón adecuada, ¿verdad?» «Por supuesto. Tengo curiosidad por esa razón, ¿me lo dirás?» Por supuesto, tenía una idea del motivo. Debe ser dinero. ¿Qué otra razón tendría un noble para solicitar una reunión con un comerciante? De hecho, teniendo en cuenta que era amigo de su hijo y la reciente actuación que había demostrado este genio, podría haber aceptado fácilmente una cierta cantidad de inversión. Pero las siguientes palabras de Patrick fueron algo que Aaron no esperaba en absoluto. «He venido a pedirle que se encargue de la distribución de un producto especializado producido en nuestro feudo». En lugar de responder, Aaron levantó la taza de té frente a él y bebió lentamente su té. Era una acción habitual cuando necesitaba tiempo para pensar durante una conversación. No esperaba esto. Nunca imaginó que hablarían de negocios. Patrick Snyder era el genio de la espada que recientemente había comenzado a hacerse un nombre en Whitetown. Naturalmente pensó que Patrick intentaría utilizar su propio valor para forjar una relación con el gremio de comerciantes de Elvador. Pero ahora Patrick estaba hablando de negocios. Después de dejar su taza de té, Aaron habló. «Hasta donde yo sé, escuché que no hay productos especiales particulares en el feudo de Snyder». «¿Conoces nuestro feudo? ¿No es el feudo en el extremo oriental del reino? Un lugar donde la mayor parte del territorio limita con el Gran Bosque». «Oh, tienes más información». «Es un lugar con muchas dificultades en la agricultura.
La Tierra es árida y la interferencia de monstruos es demasiado frecuente. Pero he oído que las cosas han mejorado un poco últimamente vendiendo subproductos monstruosos. Sabes más de lo que pensaba. Un comerciante que ignora la información debería cerrar la tienda. Aún así, no esperaba que supiera información ni siquiera sobre el feudo de Snyder, un lugar apartado en el este. Patrick, habiendo confirmado las habilidades del maestro del gremio de comerciantes de Elvador, dijo con una sonrisa. Como usted ha dicho, nuestro feudo no ha tenido nada que pueda llamarse un producto especial hasta ahora. Hasta ahora, claro está. Oh, ¿eso significa que tienes uno ahora? Sí. La producción en masa a gran escala llevará algún tiempo, pero ya se ha producido una muestra. Oh, entonces quieres decir que has traído el producto contigo ahora mismo. Sí. Eso es correcto. Patrick le chasqueó los dedos a April, que estaba detrás de él. Luego trajo una bolsa y la colocó sobre la mesa. Patrick hizo un gesto con la palma de la mano y dijo tranquilamente. Por favor, ábrelo. Estás bastante seguro. No te decepcionarás cuando lo veas. Aaron abrió la bolsa con un poco de curiosidad. ¿Cuál podría ser el producto presentado por este genio confiado? Lo que había dentro de la bolsa que abrió era tela. En el interior había un rollo de tela blanca. Lo levantó para evaluar el artículo con más detalle. En ese momento. ¡Oh! Él estaba sorprendido. La textura que encontró en su mano fue fantástica. Esta sensación, cercana al placer, como si coexistieran suavidad y tersura. Una textura como acariciar la mejilla de una doncella. Y es ligero, a pesar de llenar la bolsa. ¡Oh! En el momento en que desenrolló y extendió la tela blanca se desplegó etéreamente, volando por el aire. No fue necesaria ninguna evaluación adicional. Él sabía lo que era este artículo. Esto es seda. Es una especialidad de los elfos, pero estás diciendo que estás produciendo esto en tu feudo, ¿cómo? Eso es un secreto. Patrick respondió con una sonrisa tranquila. Pero esa era solo su apariencia exterior. En su interior estaba bastante nervioso. ¿Qué? ¿La seda ya existía? Este era un hecho que él no conocía. Pero no había nada que ganar revelando ese hecho aquí. Patrick rápidamente le atormentó el cerebro. Si se trataba de un producto existente, no era necesario explicar detalladamente su valor. En ese caso, cambiemos el enfoque. Dijo Patrick con una sonrisa relajada. No puedo decirte la ruta por la que obtuvimos el método de fabricación. Supongo que ese sería el caso. Sin embargo, es seguro que la seda es un producto producido en nuestro feudo. Oh. ¿Has descubierto el método de producción de seda? Lo juro por mi honor. Entonces te creeré. Al ver a Aaron asentir, Matthew, que estaba a su lado, pensó. El honor de Patricio. El honor de Patricio. ¿Eso siquiera existe? Patrick Schneider y el honor. Fue realmente una combinación incómoda de palabras estar en la misma oración. Independientemente de eso. Oh. Seda. La calidad tampoco tiene mala pinta. Una mirada de sorpresa inconcebible apareció en el rostro de Aaron. Habían descubierto el método de fabricación de la seda e incluso lograron producir el producto real. Eso significaba que un ganso que pone huevos de oro acababa de nacer en ese feudo atrasado del este. Inmediatamente actuó como comerciante. ¿Puedes vender el método de producción? Jajaja, fue un método que obtuvimos con gran dificultad, así que pagaré 100.000 de oro. Era Patrick, recomponiéndose desesperadamente después de casi decir, llama, en ese momento. Mira qué generoso es este anciano. 100.000 de oro. La cantidad era tan absurda que Patrick tuvo que hacer todo lo posible para devolver su mente errante a su lugar. El método de producción no está a la venta. 100.000 de oro es una suma enorme. Incluso si logras una producción exitosa, te llevaría más de 20 años ganar esa cantidad. Puede que sea así, pero puede que no lo sea.
No entiendo, ¿no ves que estoy haciendo una oferta con pérdidas? Ja 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 ja. Patrick primero se rió de buena gana. Mientras lo hacía, pensó para sí mismo. ¿A quién intentas engañar? Una de las cosas en las que Patrick menos creía era cuando los comerciantes decían que estaban sufriendo pérdidas. Si vas a operar con pérdidas, ¿por qué ser comerciante? Simplemente haz obras de caridad. Al final, las pérdidas que sufren los comerciantes son en su mayoría mentiras dichas para hacer sentir bien a la otra parte. Si no es así, es solo cuando se trata de una inversión para ganar mayor valor en el futuro. De lo contrario, un comerciante nunca haría algo que resulte en una pérdida. ¿Un comerciante sufriendo pérdidas? Es más plausible que las herramientas para caballos de un chamán canten Namo Amitabha. Patrick continuó con voz relajada. Maestro del gremio. Lo que quiero es un gremio de comerciantes que se encargue de la distribución de la seda producida en nuestro feudo. ¿Entonces el método de producción está absolutamente descartado? Sí. Eso es correcto. 200.000 de oro. No se trata de dinero. El joven amigo está bastante alejado del dinero. Suelo oír eso a menudo. A Matthew se le cayó la mandíbula. Dios mío, la justicia y la conciencia están muertas en este mundo. ¿Cómo pudo decir algo así sin pestañear? Al menos moja tus labios con saliva antes. Ah, lo estaba haciendo ahora mismo. Ese hombre malvado. En cualquier caso, Aarón pensó con expresión seria. El ábaco en su cabeza era furiosamente calculador. Seda. Un producto especial elaborado por los elfos del norte, un artículo que fue lanzado al mundo en cantidades muy pequeñas. Ligero, duradero y, sobre todo, su textura y color eran tan fantásticos que este artículo no tenía un precio fijo. Se trataba verdaderamente de un caso de nombra tu precio, y los altos nobles del imperio, en particular, estaban dispuestos a pagar enormes sumas de dinero por un solo vestido hecho de esta seda. ¿Cuál es el método de producción de dicha seda? Si uno no era codicioso por esto, no era comerciante. Incluso por la fuerza. No, no. Eso es imposible. Patrick Snyder no era solo el heredero de un feudo atrasado en el este. Era una estrella en ascenso con un talento que no solo se distinguía en la academia, sino que, con un poco de tiempo, podría hacerse un nombre en todo el continente. Establecer una mala relación con una figura así fue un acto loco. Ah. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, Aarón se dio cuenta de algo. Recordó la fecha en la que Matthew le había pedido recientemente que se reuniera con su amigo, la fecha en la que había dado su respuesta y la fecha en la que Patrick Schneider había demostrado su increíble desempeño en la evaluación de mitad de periodo. La evaluación intermedia se realizó después de que se confirmó nuestra reunión. Y antes de eso, ni siquiera sabía el nombre de Patrick Schneider. Si es así. Después de terminar su pensamiento, Aarón miró a Patrick y le dijo: No eres una persona común y corriente. Ejem. Patrick, inflando su pecho con una mirada engreída. Normalmente, la gente regañaría a Patrick por tal comportamiento, pero Aarón lo miró como si estuviera mirando a un monstruo. Todo fue para la reunión de hoy. Si Patrick hubiera aparecido con solo el trasfondo de ser amigo de Matthew y hubiera propuesto el mismo trato, Aarón habría intentado descubrir el método de fabricación de la seda de una forma u otra. Ya sea ofreciendo una enorme suma para comprarlo, plantando gente para desenterrar información o, si es necesario, movilizando a altos nobles con dinero para usar el poder de la autoridad. Si se lo proponía, había muchas maneras. Pero la historia era diferente si el socio comercial era el actual Patrick Schneider. Un joven genio del talento que abrumó a profesores experimentados a una edad temprana, incluso antes de celebrar su ceremonia de mayoría de edad. No, un monstruo más allá de un genio. ¿Cuál sería el futuro de un monstruo así? El estado de las 7 estrellas, considerado el estado definitivo, no estaría lejos para él. Tal vez incluso podría poner un pie en un estado más allá de eso, como los pocos monstruos del continente que reinaron por encima de la ley. No pudo aprovechar el método de fabricación de la seda mientras entablaba una mala relación con el joven que se convertiría en un monstruo. Eso sería un acto de aceptar la ruina futura para obtener ganancias inmediatas.
En otras palabras, Patrick había previsto todo esto y reveló su presencia de esa manera durante la evaluación intermedia. Para mostrar claramente quién era. ¿Qué tipo de persona era? Eso estuvo muy cerca. ¿Qué pudo haber pasado? Esas palabras significan: él es el padre de mi amigo, así que conozco mis límites. Habría sido indulgente contigo. Fácil. Como si dijera, soy yo quien te hace un favor. Ante la actitud de Patrick, Aaron hizo una expresión estupefacta. ¡Qué nervio! Ni siquiera los grandes nobles del reino de Atronia podían decirle fácilmente tales cosas a Aaron. Pero este joven le decía esas cosas con calma. Es más, este tono condescendiente de ir con calma sonaba bastante plausible para los oídos de Aaron. No es un hombre del que se pueda convertir en enemigo. Se llegó a la conclusión. Una persona que no debe convertirse en enemigo. Y una persona con la que se podrían obtener enormes beneficios trabajando juntos. Aaron confió en su perspicacia. Por lo tanto, rápidamente cambió su postura. ¿Cuál es el volumen de producción? Oh, ¿con eso te refieres? Coordinemos los términos detallados del acuerdo. Esa es una buena noticia para mis oídos. Fue el momento en que se estableció la consulta. De ninguna manera. Realmente convenció a mi padre. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C97, capítulo 97. Capítulo 97. Es el mundo y es la realidad. 1. Matthew estaba realmente sorprendido. Era muy consciente de que su amigo era absurdamente fuerte, tenía una personalidad irrazonablemente excéntrica y era increíblemente sucio, mezquino y tacaño. Pero nunca pensó que tenía la habilidad de establecer con confianza una transacción comercial con su propio padre. Ese era Aaron, el maestro del gremio de comerciantes de Elbador. El hombre que había convertido un gremio de comerciantes mediocre y de tamaño mediano en el mejor del reino. Ese era el padre de Matthew. Y ese padre estaba hablando de negocios con Patrick, que era más joven que él, a la misma altura de los ojos. Entonces, no podemos establecer un precio unitario en una etapa en la que no conocemos el volumen de producción exacto, ¿verdad? Tenemos que medir el alcance de la oferta y la demanda para fijar un precio. En ese caso, decidamos el precio más tarde y primero confirmemos la división de ganancias. No puedo conceder absolutamente nada menos que 9-1. Jajaja, ¿crees que estoy haciendo negocios gratis? Aunque concedo mucho, 6-4 es apropiado. Vaya, estás intentando tomar 4 gratis, ¿en serio? ¿Por casualidad tu profesión es la de comerciante o la de ladrón? ¿Y tú, qué clase de joven noble maestro está tan obsesionado con el dinero? Deberías conocer algo de dignidad, ¿no? ¿La dignidad pone comida en la mesa? Al escuchar la conversación, su intercambio fue casi en pie de igualdad. No, en todo caso, Patrick ocupaba una posición ligeramente superior. De hecho, si bien la producción de seda era una capacidad que Patrick monopolizaba, la distribución era posible incluso si no era el gremio de comerciantes de Elbador. Era solo que se lo confiaba porque eran los mejores del país, no que absolutamente tuviera que ser el gremio de comerciantes de Elbador. En realidad, esto fue una suerte para Patrick. Originalmente, pensaba que la seda no existía en este mundo, por lo que buscaba un gremio de comerciantes que pudiera encargarse de la distribución, la promoción y las ventas. En el reino de Atronia, solo el gremio de comerciantes de Elbador era capaz de ello. Pero ahora que sabía que la seda ya existía y era muy valorada, la situación era diferente. Seguía siendo cierto que el gremio de comerciantes de Elbador era el mejor socio comercial. Pero la desesperación de que tuviera que ser el gremio de comerciantes de Elbador había desaparecido. Como resultado. Bueno, no se puede evitar. Iba a confiar en ti y dejártelo a ti ya que eres el padre de mi amigo. Si no quieres, está bien que me ponga en contacto con un gremio de comerciantes extranjeros. ¿Qué clase de tontería es esa? Un noble del gran reino de Atronia hablando de un gremio de comerciantes extranjeros. ¿Deberías estar haciendo eso? Soy un noble de un pueblo apartado al que no le importan esas cosas. Aún así, eso no está bien. No, ¿qué puedo hacer cuando no reconoces el valor del producto?
No puedo soportar una pérdida, ¿verdad? Él era realmente detestable. Hizo que uno quisiera golpearlo. Incluso con Patrick frente a él, quien naturalmente evocaba tales pensamientos, Aaron hablaba hábilmente. Vine. Entiendo. La distribución de beneficios será la que desees. En su lugar, denos todos los derechos exclusivos del producto. ¿Qué aún? No se deben poner todos los huevos en una sola canasta. Mientras Patrick parecía dudar, Aaron dijo con mal carácter. Es 9-1, 9-1. Si se corre la voz de que acepté tal trato, me asustarían los rumores. Supongo que no tengo otra opción. Lo aceptaré, sufriendo una pérdida especial. Cuando Patrick dio su permiso como si estuviera haciendo una concesión, una sonrisa también apareció en el rostro de Aaron. Ja ja ja. Ciertamente eres magnánimo. Umaja. Yo tiendo a ser así. Ja 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 ja. Umajaja. Finalmente, los dos hombres se dieron la mano. Las dos personas, riéndose de buena gana y mirándose, estaban. Bastardo ladrón, ¿qué pasa con 9-1, ¿A quién estás intentando estafar? ¿Crees que solo he tratado con una o dos personas como tú? Muy conmovedor. Al menos en la superficie. Asterisco. El negocio había terminado. Luego, Aaron se deshizo de su personaje de maestro del gremio y dio la bienvenida a Patrick como amigo de su hijo. Lo invitó a comer y se preparó un banquete bastante grandioso para su hijo, que había regresado a casa después de mucho tiempo, y su amigo. Oh, esto es delicioso, ¿dónde lo conseguiste? Son mariscos capturados en Harbor Kingdom. Primero se seca y luego se rehidrata para su uso. Keu. Eso lo hace delicioso. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve esto. ¿Lo has tenido antes? Bueno, hace mucho tiempo. Secar mariscos para conservarlos y luego rehidratarlos para su uso era un método utilizado a menudo en las llanuras centrales. Patrick estaba satisfecho con el sabor de su vida pasada que sintió después de mucho tiempo. Además de eso, se sirvieron muchos ingredientes raros de todo el continente y Patrick disfrutó de la comida con gran satisfacción. Después de la comida. Hey Sorabeoni, ¿te gustaría dar un paseo por el jardín conmigo? Los tulipanes que cultivé personalmente en nuestro jardín están floreciendo maravillosamente. Debo quedarme al lado del joven maestro. Fue April quien rechazó de inmediato la propuesta de Sheila, pero... Está bien, adelante. Ante el único comentario de Patrick, Sheila sonrió radiante con una sonrisa brillante, y April tenía una mirada que decía, ¿cómo pudo el joven maestro hacerme esto? Después de que April fue arrastrada por Sheila. Solo Patrick y el dúo padre-hijo, Matthew, estaban sentados en el salón. Aaron sacó un licor decente y lo sirvió él mismo para su hijo y su invitado. Es una sabrona de 30 años. Oh. ¿Sabes qué tipo de licor es? No. Suena como un licor caro solo por el nombre. Ante eso, Aaron se rió a carcajadas y dijo. Ja ja ja. Es uno de los mejores licores que vale la pena. Era el mayor cumplido que un comerciante podía dar. Patrick aceptó voluntariamente el licor y lo bebió. Entonces. Es increíble. Jajaja, ¿no es tu impresión demasiado barata? Los nobles no suelen decir cosas como si pudieran sentir la fragancia de las hojas caídas o la gracia de la tierra. ¿La fragancia de las hojas caídas, la gracia de la tierra? Si quieres sentir eso, debes masticar tierra, ¿por qué beber licor? Jajajajaja. Aaron se rió de buena gana de las palabras de Patrick. Sintió que hoy tenía más de qué reírse de lo habitual. Después de unas copas más, dijo Aaron con una sonrisa ligeramente amarga. Escuché que fue gracias a ti que mi hijo mostró buenos resultados en la evaluación intermedia esta vez. Bueno, resultó así. Supongo que es correcto que te diga gracias primero. Aunque dijo gracias, su rostro estaba lleno de preocupación. Patrick habló con un tal Aaron. No pareces muy contento. ¿Cómo podría estar contento? Aaron jugueteó con su vaso, luego miró a su hijo a su lado y dijo con una sonrisa. No hay padres en ningún lugar a quienes les guste ver a sus hijos esforzarse demasiado.
Ante eso, Matthew se enfureció y dio un paso adelante. Padre, no me estoy esforzando demasiado, dijo Aarón con una sonrisa amarga. ¿No te estás esforzando demasiado? Sí. Decidir convertirse en caballero es el deseo largamente acariciado de nuestra familia y, al mismo tiempo, mi elección. El anhelado deseo de la familia. Originalmente, la familia de Mateo, que se remontaba a varias generaciones atrás, era una familia de caballeros que ostentaba el título de conde. Sin embargo, perdieron su título en el proceso de selección de facciones políticas después de verse arrastrados por la marea política. Después de eso, el antepasado de Matthew pasó el resto de su vida desesperado, y solo en la época del abuelo de Matthew entraron en el comercio para la reconstrucción de la familia. Y ahora, aunque no pudo regresar como caballero, el padre de Matthew se había convertido en un gran éxito como comerciante. Su estatus era el de plebeyo, pero era un gran comerciante al que ni siquiera los nobles decentes podían tratar a la ligera. Pearl Matthew creció escuchando el deseo de la familia de su abuelo desde que era joven. Creció escuchando los logros que sus antepasados habían alcanzado como caballeros en el campo de batalla mientras estaban sentados en el regazo de su abuelo. Por eso Mateo, a diferencia de su padre, optó por recorrer el camino de un caballero en lugar de un comerciante. Sin embargo, esa fue la elección de Matthew. Su padre, Aarón, no estaba en absoluto satisfecho con la elección de su hijo. Aarón habló con su hijo en tono tranquilo. Hijo, este padre tuyo confía en una cosa, su ojo para la gente. Lo sé. ¿Cómo podría ser pobre la perspicacia del hombre que creó el principal gremio de comerciantes del reino? Aarón era un hombre cuya perspicacia para evaluar el valor de las personas y los bienes era insuperable. Y aquel Aarón le habló a su hijo con voz fría. Te permití entrar a la academia porque querías, pero no vi en ti las cualidades de un caballero. Entonces, ¿por qué lo permitiste? Fue en parte porque lo deseabas con tanta fuerza, pero por otro lado, pensé que experimentar el fracaso a una edad temprana también es una gran ventaja. Eso significó que nunca pensó que su hijo tendría éxito como caballero en primer lugar. Ante las palabras de su padre, Matthew se mordió el labio inferior con fuerza y permaneció en silencio. Y las palabras de Aarón continuaron. Hice una gran donación a la academia para que ingresaras a la facultad de caballeros. De hecho, como sabéis, no soy una persona que utilice el dinero de esa manera. Lo sé. Mateo respondió con voz sombría. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Aarón había mencionado la parte que más lamentaba a su hijo. Usar el poder del dinero para inscribir a un hijo que carecía de habilidades. Hasta donde sabía Matthew, su padre Aarón no era de ninguna manera una persona que usara el dinero de esa manera. Probablemente fue la primera vez que hubiera realizado un acto que iba más allá de las reglas con el poder del dinero. Puedes intentarlo una vez y fallar, y aún así empezar de nuevo. Porque eres joven. Pero nunca pensé que aprobarías la evaluación intermedia. Para ser honesto, fue inesperado. Padre, yo. ¿Pero cuánto tiempo crees que durará eso? Ante la dura palabra de su padre que lo interrumpió a mitad de la frase, la boca de Mateo, que había sido forzada a abrirse, se cerró nuevamente. Y Aarón habló. El dorado eventualmente desaparece. A medida que pase el tiempo, los talentosos se distinguirán. Por el contrario, tú, que careces de talento, te toparás con un muro. Peor que el fracaso es el éxito mediocre. Tienes las cualidades para tener éxito como comerciante o burócrata. Entonces, ¿por qué intentas desperdiciar tu vida en un lugar que no coincide con tus talentos? ¿No es el deseo de la familia? Fue el último deseo de mi difunto abuelo recuperar el nombre de nuestra familia y volver a ser una familia de caballeros. Ante las palabras deseo de la familia, Aarón también hizo una pausa por un momento. Pero dijo con una sonrisa amarga. Eso es algo que se puede hacer incluso si no eres tú. Sí. Borra tu impaciencia y mira el panorama general. Tú y yo no tenemos el talento para el título de caballero, pero ¿qué pasa en la generación de tu hijo o de tu nieto? También existe el método de que tú y yo construyamos una base sólida y luego confiemos el futuro a un niño que tenga talento. No tienes que ser tú. Eso es. Es correcto que las personas hagan lo que puedan hacer.
Esa es la manera más natural y feliz. No tengo intención de llevar la vida de mi hijo a dificultades y adversidades por el bien del deseo de la familia. Nunca podré hacer eso. Mateo no pudo decir ni una sola palabra. En teoría, todo lo que dijo su padre era correcto. Y no podía discutir porque sabía que la razón por la que decía esto era porque lo amaba. Mientras su hijo guardaba silencio, Aarón habló. Si lo deseas, es posible cambiar de especialidad incluso ahora. Esta vez, con tus propias capacidades, con dignidad. He estado escuchando y escuchando, pero... En ese momento, quien cortó las palabras de Aarón fue Patrick, quien había estado llenando y vaciando su propio vaso él solo en el costado. Patrick golpeó su vaso contra la mesa con expresión de disgusto. Luego miró a Aarón y dijo: traté de no entrometerme en los asuntos familiares de otras personas. Pero escuchándote, ¿no estás yendo demasiado lejos con las tonterías? Como dijiste, este es un asunto familiar de otra persona. ¿Y qué? Déjame ser un entrometido. Aarón estaba bastante nervioso por él, quien tan descaradamente declaró que sería un entrometido. Patrick habló con Aarón. Entonces, la esencia de tus palabras, maestro del gremio, es que Matthew no tiene talento, por lo que debería dejar de ser caballero y vivir sosteniendo un bolígrafo, ya sea como comerciante o como burócrata, no es eso. Así es. Hay un error crucial en esa afirmación misma. ¿A qué error te refieres? Mateo tiene el talento para triunfar como caballero. ¿Tiene talento, mi hijo? Sí. Entonces, ¿por qué debería abandonar su entrenamiento de caballero, en el que es bueno, y sostener un bolígrafo? Aarón hizo una expresión estupefacta. Hasta donde él sabía, Patrick era un espadachín que había alcanzado un alto nivel, superando incluso a los profesores de la academia. Cuando las palabras de que Matthew tenía talento salieron de la boca de un Patrick así, quedó momentáneamente estupefacto, pero al mismo tiempo, surgió una esperanza en un rincón de su corazón. ¿Podría ser que su hijo tuviera un talento que no se podía ver con los ojos de un comerciante? Cuando era joven, dijo que quería aprender a esgrimir, así que contraté a un profesor y le di clases. Pero esa persona, aunque era un maestro que había alcanzado el estado de 5 estrellas, no dijo que mi hijo tuviera talento. TSK, ¿cómo puedes juzgar a tu hijo con la perspicacia de una migaja de 5 estrellas? Un 5 estrellas era una habilidad que nunca sería ignorada en ningún lado, pero para Patrick, era tratada como una migaja. Patrick volvió a llenar su vaso de licor, lo bebió y luego dijo: incluso entre los talentos hay varios tipos. Bueno, tener una buena afinidad por el aura o nacer con un cuerpo fuerte. Esos no son los únicos talentos. Si es así, ¿cuál es el talento de mi hijo? Ante las palabras de Aarón, Matthew, que escuchaba desde un lado, también esperó con gran pesar las siguientes palabras de Patrick. Y lo que dijo Patrick fue: el talento de Matthew es el talento para el esfuerzo, punto. Correcto, es eso así. Aarón soltó una risa hueca al escuchar las palabras de Patrick. Y Mateo, que escuchaba desde un lado, también tenía una cara que decía: lo sabía. Ante su reacción, Patrick fue quien se enojó. No, ustedes. ¿Acabo de decir algo bonito? Entonces, ¿por qué haces esas caras? El talento para el esfuerzo. Suena bien. ¿Pero puede eso realmente llamarse talento? ¿Por qué no puede? Lo mismo ocurre en cualquier campo, pero esforzarse es un hecho. Para empezar, un tipo que no hace lo mejor que puede en su trabajo tiene una mentalidad podrida. Bueno, eso es verdad. Fue 100 veces una afirmación justificada. Patrick también estuvo dócilmente de acuerdo. Y las palabras de Aarón continuaron. El mundo no es tan fácil como para que todos tengan éxito simplemente intentándolo. Aquellos que tienen mucho más talento que Matthew también harán el mismo esfuerzo. Al final, a medida que pase el tiempo, solo los verdaderos, nacidos con talento, destacarán. Ese es el mundo y esa es la realidad. Las palabras de Aarón fueron correctas. Había expuesto la realidad claramente. Pero Patrick sonrió y dijo: el mundo y la realidad, dices. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C98,
Capítulo 98. Capítulo 98. Es el mundo y es la realidad. 2. Patrick entendió por qué Aarón decía esto. ¿Cómo no pudo? El mundo y la realidad. Palabras que Patrick había escuchado hasta el agotamiento en el pasado. Al verlo correr tratando de hacer de la secta del dragón gemelo la secta número 1 en el mundo marcial, otros se burlaron. ¿Crees que eso funcionará? ¿Crees que puedes lograrlo simplemente luchando por tu cuenta? Una secta prestigiosa se basa en la historia y la tradición. Conoce la realidad y conoce tu lugar. A aquellos que dijeron tales cosas, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon les había demostrado con orgullo que estaban equivocados. Construyó una leyenda de 100 victorias en 100 batallas, derrotó a innumerables líderes de la alianza no ortodoxa e incluso los practicantes demoníacos que habían sumido al mundo en el caos, borrachos de sangre, cayeron ante las espadas gemelas de Patricio. Y al final, elevó la secta del dragón gemelo a una posición en la que nadie podía ignorarla como una secta de tercera categoría. No importa lo que dijeran quienes lo rodeaban, Jin Cheon nunca dudó de su objetivo. ¿Cómo fue eso posible? ¿Preguntas? ¿Te parece que el esfuerzo de Matthew no tiene sentido, maestro del gremio? Encontrar sentido al esfuerzo es la lógica de los fracasos. El esfuerzo solo tiene valor cuando produce resultados. Eso es exactamente todo. ¿Qué? Lo sabes bien, ¿por qué dices tantas tonterías cuando lo sabes tan bien? ¿Qué quieres decir? A Aarón, que no entendía, Patrick le dijo en tono frustrado. Matthew no produjo resultados. Produjo el resultado de derrotar a sus otros pares y ganar con orgullo en la evaluación intermedia. Entonces, ¿por qué el esfuerzo de Matthew no tiene valor? Mira las manos de Mateo, ¿esas son las manos de un hombre destinadas a sostener un bolígrafo? La mirada de Aarón cayó sobre las manos de su hijo. Y dejó escapar un jadeo sin darse cuenta. Manos ásperas llenas de callos y cicatrices. ¿Cuánto esfuerzo debe haber puesto para conseguirlos así? El resultado de seguir esforzándose mientras soportaba el dolor de sus palmas desgarrándose y sus huesos aplastándose era claramente visible ante él. Patrick tenía razón. Esas no eran las manos de una persona que vivía sosteniendo un bolígrafo. Eran las manos de quienes vivían con sus vidas y fortunas apostadas a la espada. Patrick habló de nuevo. Matthew trabajó duro y produjo resultados. Entonces, ¿por qué debería verse obligado a cambiar su forma de vida? Incluso como padre, no puedes decidir la dirección de la vida de tu hijo, ¿verdad? Patrick, yo. Matthew intentó interrumpir, pero Patrick no le prestó atención y continuó. Si un niño trabaja duro y logra resultados, habría habido palabras y acciones que un padre debería haber tomado debidamente, ¿me equivoco? Patrick, oprétete. ¿Detener qué? ¿Qué le estás haciendo a mi padre? No es porque es el padre de mi amigo que hago esto, estúpido bastardo. Patrick gritó. En ese momento, un rostro nostálgico se superpuso con el de Matthew. Haigal Jeon, quien fue discriminado en su familia por su fea apariencia. Nam Bum Cheon, quien ni siquiera fue tratado como un hijo por su falta de talento. Peng Mu-hong, quien estaba medio abandonado incluso dentro del clan Eve y Peng. E incluso su esposa, Dan Suryeon, a quien su familia no reconoció por ser mujer. Ojalá sus familias les hubieran mostrado la más mínima consideración en aquel entonces. Ojalá hubieran mostrado un poco de gratitud por sus esfuerzos y dedicación. Me dieron ganas de vomitar al verlos venir adulándolos, diciendo oh, nuestro hijo, nuestra hija, solo después de que tuvieron éxito. Además, era frustrante ver a sus amigos incapaces de abandonar a esas familias, cuidándolas solo porque eran parientes consanguíneos. En ese momento, Patrick sintió que era un alivio ser huérfano. Mientras tanto, Aarón tuvo una epifanía de las palabras de Patrick. Ahora que lo pienso. Estaba disgustado porque su hijo había ingresado a la facultad de caballeros en contra de sus deseos. También le disgustó que su hijo no hubiera reprobado la evaluación intermedia, contrariamente a sus expectativas. Fue porque todo estaba más allá de sus expectativas y control. Yo era mezquino. Patrick tenía razón. Un padre no tenía derecho a decidir la dirección de la vida de su hijo.
Y hubo palabras que se le deberían haber dicho a un niño que había trabajado duro y producido resultados. Solo se dio cuenta de eso después de que este joven frente a él lo señaló. Un joven que ni siquiera tiene la mitad de su edad. Dijo Aarón, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Matthew. Sí, padre. Lo siento. Y, lo hiciste bien. En el momento en que recibió el reconocimiento de su padre, una emoción indescriptiblemente compleja apareció en el rostro de Matthew. Él no lo esperaba. Sabiendo que su padre no estaba contento con su inscripción en la Facultad de Caballeros, no esperaba tales palabras. Pero al oírlos, se dio cuenta. No esperaba que fuera solo un consuelo que se había dado a sí mismo para evitar lastimarse. En realidad. Gracias, a ti. Ante la única palabra de alabanza de su padre, su voz se llenó de emoción, como si todas sus dificultades pasadas estuvieran siendo recompensadas. A un hijo así, dijo Aarón. Estoy orgulloso de ti. Matthew no pudo responder, sintiendo que mostraría una apariencia antiestética si hablaba más. Y Patrick se levantó de su asiento y dijo. Bueno, entonces parece que ustedes dos necesitan pasar un tiempo de calidad juntos. Me despediré. No hay necesidad de eso. Yo también tengo algo de sentido común. Líes. En cualquier caso, Patrick se levantó rápidamente y salió. Solo un momento. Patrick, que estaba a punto de irse, corrió hacia atrás y agarró la botella de licor de la mesa. Es un licor caro, así que lo terminaré. Bueno, entonces realmente me voy. Y rápidamente salió de la habitación. Al observar el regreso de Patrick, dijo Aarón. Matthew. Sí, padre. Has hecho un gran amigo. Yo también lo creo. Aarón sonrió, sacó una nueva botella de licor de la vitrina y dijo. Vamos a beber. Parece que tenemos mucho de qué hablar hoy. Sí, padre. El tiempo de calidad entre padre e hijo apenas había comenzado. Asterisco. En el tejado de la mansión del maestro del gremio de comerciantes de Elvador. Allí, Patrick había traído el licor y estaba bebiendo solo, mirando la noche iluminada por la luna, medio reclinado. Con recuerdos del pasado como guarnición. Bien hecho. Gracias a ti se salvaron plebeyos inocentes. Excelente. Estoy orgulloso de ti, Cheona. Bribón, ¿no eres demasiado imprudente? Aún así, es un alivio. Gracias a ti pudimos evitar daños mayores. Las innumerables obras de justicia y logros que había acumulado mientras estuvo activo como el gran maestro dragón radiante Jin Cheon. La mayoría de ellas fueron simplemente cosas que hizo para recibir elogios de su maestro. En el proceso, ayudó a los impotentes y mató a los malos. El mundo lo elogió como un gran maestro. Un verdadero héroe que se esforzó por hacerle saber al mundo marcial que la justicia estaba viva. Pero ese fue solo el resultado. Lo que realmente quería no era el título de gran maestro ni la evaluación del mundo. Fue solo una palabra de alabanza de su maestro, quien, a pesar de tener un rostro preocupado, todavía lo alababa. Lo que pasa con ser niño es. Patrick tomó un sorbo de licor y volvió a hablar. No importa la edad que tengas, no eres diferente de un niño frente a tus padres. No hubo respuesta. El maestro que respondería no estaba aquí. Aún así, Patrick continuó hablando como si su maestro estuviera frente a él. Pensar que hice todo tipo de cosas imprudentes solo para escuchar una palabra de alabanza de tu parte, maestro, yo también era muy inmaduro, ¿no lo era? Pero aún así. Patrick todavía pensaba. Si pudiera volver a aquellos días, si pudiera escuchar esa única palabra de alabanza de su maestro, quien lo regañaría por su imprudencia con ojos preocupados, como TSK. ¡Qué tontería! Patrick, reprendiéndose con un chasquido de lengua, volvió a levantar el licor. Hoy Patrick sentía un poco de envidia de Matthew. Asterisco. Al día siguiente. Patrick desayunó con la familia de Matthew. Yogur fresco con frutas de temporada. Pan blando y sopa de mariscos. Come mucho, lo eres. Comer es lo que importa. Esta fruta es deliciosa. ¿Qué es? Se llama mango.
Es una fruta que crece en algunas islas alejadas de la costa suroeste. Debe ser caro, ¿verdad? Se trata de un oro cada uno. Dame más. ¿Existe siquiera el concepto de vergüenza en la cabeza de este bastardo? Aaron había quedado muy sorprendido por Patrick ayer mismo. Había liderado una negociación en pie de igualdad consigo mismo, utilizando el método de producción de seda como cebo. Lo había reprendido por estar cegado por el egoísmo de sus padres y no reconocer los esfuerzos de su hijo. Al hablar con él, incluso sintió que estaba tratando con un adulto de su misma edad y no con el compañero de su hijo. Ciertamente fue así, pero... Toser. Tos, agua. Aquí estás, joven maestro. Al ver ese estado, se preguntó si todo lo que pasó ayer era solo una fantasía. Cuando miró a su hijo, Matthew le envió una mirada que decía, él siempre es así, así que no le hagas caso, como si estuviera acostumbrado. Bueno entonces, Patrick, ¿qué opinas de los arcanos este año? ¿Los arcanos? Sí. Mucha gente está debatiendo si usted será el representante o no. ¿Qué opinas? ¿Crees que puedes ir? ¿Representante? La gente habla mucho, pero como eres la persona en cuestión, ¿los profesores no te han dado ninguna palabra? Patrick asintió y luego dijo. Primero, ¿puedo preguntar una cosa también? Adelante. ¿Qué son los arcanos? ¿Por qué? ¿Por qué de repente me miras con un «este bastardo es real» cara? ¿Cómo no pudieron? Arcanos. También conocido como el Festival del Dragón de Espada. Es un torneo de gladiadores creado en honor a Arcana, conocido como el Dragón de la Espada y la deidad guardiana de todos los caballeros. Aunque se llama Festival del Dragón de Espada, uno puede participar incluso si empuña una lanza o una maza. Los representantes son elegidos entre jóvenes de edad similar que están matriculados en academias de cada país del continente para competir. Ganar este torneo, que se celebraba una vez cada 4 años, era el mayor honor para un caballero, e incluso si uno no ganaba, lograr buenos resultados podía difundir la fama por todo el continente. Y actualmente, el reino de Atronia estaba estableciendo un nuevo récord en estos arcanos. La vergüenza de haber participado 3 veces consecutivas sin conseguir una sola victoria. Como resultado, se evaluaba que el reino de Atronia tenía el nivel más bajo de caballeros de todo el continente. Ahora que lo pienso, creo que escuché que había algo así. Por mucho que el feudo de Snyder esté en el extremo oriental, no hay que saber nada de los arcanos. Oye, maestro del gremio, ¿tú también deberías intentar ganarte la vida? ¿Crees que hay tiempo para preocuparse por estas cosas? De todos modos, los arcanos. Entonces estás diciendo que se celebra este año. Así es. Bueno, ¿es tan importante? Es importante. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Orabeoni, ¿eres un idiota? Los 3 miembros de la familia de Matthew se levantaron de sus asientos y protestaron al unísono. Oh, Dios mío. Tomémoslo con calma. A pesar de las palabras de Patrick, dijo Aaron con expresión seria. Nuestro país ya no ha lograr una sola victoria en los arcanos por 3 veces consecutivas. ¿No sabéis cuánto daño esto trae a nuestro prestigio nacional? Debe ser vergonzoso. Es más que eso. Los arcanos son una gran batalla donde está en juego el orgullo de la nación. Como resultado de no lograr una sola victoria por 3 veces consecutivas, nuestro pueblo ha caído en un grave complejo de inferioridad. Ante las palabras de Aaron, Matthew también continuó. Y también es un problema grave desde la perspectiva de la academia. Los profesores fueron severamente reprendidos y el presupuesto otorgado por el Estado a la Facultad Knight se redujo a la mitad. Ya veo. De hecho, Matthew no lo sintió realmente. Por lo que escuchó, parecía un concurso de talentos donde los niños se reunían para determinar la estrella en ascenso número 1 bajo los cielos en su vida pasada. No pude ir, ¿verdad? Pensarlo de nuevo me enoja mucho. En los primeros días de la vida pasada de Jin Cheon, cuando todavía era fresco e insolente. Cuando llegó la noticia de que la Alianza Murim estaba celebrando un torneo para determinar la estrella en ascenso número 1 bajo los cielos, el joven Jin Cheon, antes de que lo llamaran el Dragón Radiante, también fue a participar.
pero lo que oyó cuando llegó fue: no puedes. ¿Qué? ¿Por qué no? Solo los discípulos de las sectas que hayan sido invitados previamente por la Alianza Murim podrán participar en el torneo. ¿Qué? Entonces, ¿qué clase de estrella en ascenso número 1 bajo los cielos es esta? Es la estrella en ascenso de su propio vecindario. TSK, un joven amigo que no conoce las costumbres del mundo está hablando demasiado precipitadamente. Simplemente ríndete y mira antes de regresar. ¿Qué, bastardo? Uf, qué asco. Ja ja ja. Entiendo. Entonces nos despediremos. AEUM. Su maestro había cubierto apresuradamente la boca de Jin Cheon y lo detuvo cuando estaba a punto de entrar. Y tuvo que regresar, furioso de ira. Al final, solo los discípulos de las exitosas y prestigiosas sectas ortodoxas pudieron participar en un torneo de este tipo. Para Jin Cheon, discípulo de una pequeña secta como la secta del dragón gemelo, ni siquiera había una posibilidad. Por eso, unos años más tarde, cuando Jin Cheon debutó en el mundo marcial, desafió al mismo 100 duelos para hacerse un nombre. TSK, es una pena incluso pensarlo de nuevo. Si hubiera ganado ese torneo en aquel entonces, me habría hecho un nombre más rápido y habría ganado más dinero. No, simplemente el premio del ganador fue increíble. Podría haberlo conseguido gratis. Ah, estoy tan enojado. Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, Patrick preguntó como para confirmarlo. Si ganas en los arcanos, debe haber un premio en dinero, ¿verdad? ¿Cuánto es? Es mucho, ¿verdad? Por supuesto, no hay premio en metálico. No lo hay. ¿No es eso obvio? No, ¿por qué no está ahí? ¿Cómo es posible que no haya premios en metálico cuando debería haberlos? Si ganaste un torneo así, ¿no deberías recibir un gran premio en dinero, hierbas espirituales raras, un arma divina costosa o, al menos, la hija del líder de la Alianza Murim? Esa era la manera correcta del mundo marcial. TSK, un torneo sin premios en metálico. Los caminos del mundo marcial han caído al suelo. En mi época no era así. TSK. Contacto, 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C99, capítulo 99. Capítulo 99. Es el mundo y es la realidad. 3. Eran Aarón y su hijo, quienes no podían entender ni una sola palabra de lo que decía este tipo. Pero pronto ignoraron las palabras del loco y dieron una respuesta de sentido común como la gente normal. Es un torneo honorable donde todas las naciones del continente se reúnen para competir por la supremacía. ¿Cómo se podría apostar dinero en ello? ¿Por qué no podemos? Solo tenemos que apostar, ¿verdad? No, bueno, se podría hacer, pero no existe la dignidad nacional. TSK, ustedes que no conocen las costumbres del mundo, ¿la dignidad pone comida en la mesa? Patrick, que se burló con un chasquido de lengua, decidió no participar en los arcanos. Aunque tenía el deseo de resolver el arrepentimiento que no pudo en su vida pasada, no tenía motivación ya que no había ningún premio en metálico. ¿Por qué debería molestarse en participar en un evento sin dinero y pelearse con niños pequeños? Yo, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon de entre todas las personas. TSK, un hombre tiene su dignidad, ¿cómo podría? No lo haré. Este era el pensamiento del tipo que acababa de lamentarse sobre si la dignidad pone comida en la mesa. En cualquier caso, a Patrick, que ya había tomado una decisión, Matthew le dijo: incluso sin premios en metálico, puedes hacerte un nombre en todo el continente. Sí. Ya veo. Bien por ti. Además, Su Majestad el Rey ha dicho que concederá cualquier deseo a la persona que gane los arcanos. ¿En serio? Las orejas de Patrick se levantaron ligeramente. Al ver a su amigo, Matthew dijo: ¿no lo sabías? Es una historia famosa. Acabo de descubrir que son los arcanos. Ah. Mateo hizo una expresión, ahora que lo pienso, y explicó: las 3 derrotas consecutivas del reino de Atronia. El rey, avergonzado de este gran récord,
convocó a los profesores de la Facultad de Caballeros y, aunque los reprendió severamente, también ofreció una zanahoria. Si un ganador de los arcanos surgiera del reino de Atronia, concedería uno de sus deseos. Las palabras del rey de una nación que concede un deseo tienen un peso diferente. Oh. Bien. Así es. El interés apareció en el rostro de Patrick. El rey de una nación había dicho que concedería cualquier cosa. Esto seguramente sería tentador. Patrick habló con Matthew y Aaron. ¿Cuántas personas van a los arcanos? 5 personas por nación. ¿Qué tengo que hacer para ser incluido? Los profesores tienen que elegirte como representante. Fácil. Ante las palabras de Patrick, Aaron se rió de buena gana y dijo: Ja ja ja. Cualquiera pensaría que estás diciendo que amenazarías a los profesores. De ninguna manera. Tú, no me digas. Aigo, entonces, en cuanto al asunto de negocios, lo transmitiré a nuestro feudo según el contrato. Tengo asuntos urgentes, así que me voy. Y Patrick inmediatamente se levantó de su asiento y salió corriendo a algún lugar. Asterisco. Profesor Leite. Al ver a Patrick abrir la puerta sin llamar, el profesor Leite habló inmediatamente. No puedo emitir más pases de licencia. ¿Por qué? No, no es eso. Vine por otra cosa hoy. ¿Algo más? Ansioso. Un mal presentimiento. No sabía qué era, pero estaba ansioso. La profesora Leite ya sabía bastante sobre el personaje de Patrick. Para lidiar con un alborotador que podría causar un incidente si no estuviera constantemente de guardia, tenía que mantener la calma. Y lo que dijo Patrick fue: ¿qué tengo que hacer para ir a los arcanos? ¿Los arcanos? Sí. Por favor, envíame allí. Volveré con el campeonato. En el momento en que escuchó esas palabras, el profesor Leite dijo con una sonrisa brillante: Me alegra verte tan proactivo. Toma asiento. Hablemos un poco primero. Esto cambia las cosas. La actitud del profesor Leite cambió en un instante. Asterisco. De hecho, después de que Patrick mostrara un desempeño increíble en la evaluación intermedia, el profesor Leite había sugerido enviar a Patrick como representante de Arcana. Sin embargo, pase lo que pase, es de primer año. ¿No es demasiado joven? Por favor, piensen en los de cuarto y quinto año que han estado esperando a los arcanos. ¿No tiene Patrick otra oportunidad la próxima vez, sino esta? Había más profesores opositores de lo esperado. La mayoría de los motivos de oposición fueron opiniones que pedían considerar el cuarto y quinto año. Los arcanos se celebran una vez cada 4 años. Y los que pueden ir son los jóvenes talentos que representan a cada nación. En otras palabras, los actuales estudiantes de la academia. Naturalmente, la mayoría de los participantes eran estudiantes de último año, lo que significaba que era una oportunidad única para ellos. Si Patrick fuera como representante, inevitablemente alguien se vería privado de esa oportunidad. Esa gloriosa oportunidad única en la vida. Desde su perspectiva, no fue en absoluto un asunto fácil. Patrick, después de escuchar la explicación, habló con el profesor Leite. Tengo una pregunta, ¿cuál es el nivel de habilidad de los alumnos de cuarto y quinto año que van a este arcana? La mayoría se encuentran en el estado de 3 estrellas. ¿Eso es todo? No, incluso el estudiante de tercer año, la estudiante de último año Isabella, tiene 3 estrellas, así que ¿no deberían ser la de cuarto y quinto año más fuertes que ella? La profesora Leite suspiró ante las palabras de Patrick. ¿Este niño piensa que mejorar su estado es algo que se dispara si comes y entrenas duro? Hay muchos caballeros que nunca superan el estado de 3 estrellas en toda su vida, entonces, ¿cómo podrían los estudiantes de la academia elevar su estado en unos pocos años? Y comparar a Isabella con los demás estudiantes de último año fue una afirmación errónea. ¿Por qué? Ella es un genio. Incluso si buscas durante todo el cuarto y quinto año, solo hay una persona de la que se puede decir que es definitivamente más fuerte que ella. ¿Es tan bajo el nivel del cuarto y quinto año? Tus estándares son simplemente excesivamente altos. Espera un minuto.
Entonces quizás. Ante las palabras de Patrick, el profesor Leite asintió y dijo: la princesa Isabel también es una de las candidatas a representante de Arcana. Esto es ridículo. Al final, significó que incluso el cuarto y quinto año estaban en un nivel similar al de Isabella o no eran muy diferentes. No, ¿por qué es tan patético el estado de los niños que supuestamente no hacen más que comer y entrenar con la espada? Tan incompetente. Si Patrick se lo propone, podría elevar a Matthew al estado de 4 estrellas en unos años. No se puede hacer. ¿Parece imposible? Se puede hacer. Los humanos harán cualquier cosa si no quieren morir. Al menos este humano lo haría. Patrick frunció el ceño, pensó por un momento y luego habló. Preguntaré una cosa. Hablar. ¿El nivel de los representantes de otros países también ronda las 3 estrellas? No, la mayoría son de 4 estrellas, e incluso hay de 5 estrellas. El ganador anterior fue un genio que había alcanzado el estado de 6 estrellas. No, entonces. Patrick gritó. Sabes muy bien que los representantes de otros países son mucho más fuertes que los nuestros, pero ¿estás enviando a nuestros hijos a ser aplastados? ¿No había otra alternativa? Ahora sí, no. Patrick se señaló a sí mismo con el dedo y dijo. Sí. Ay. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El profesor Leite también se emocionó. Si Patrick no fue a los arcanos este año y otros estudiantes fueron, el resultado fue obvio. 16 años consecutivos de derrota total. El rey y el pueblo estarían furiosos y los profesores de la academia serían tratados como gorrones incompetentes. Pero entonces apareció Patrick. Los profesores no lo sabían, pero desde la perspectiva de la profesora Leite, el estado de Patrick era al menos de 7 estrellas, no, tal vez. Pensarlo de nuevo me da escalofríos. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Qué es? Esa mirada desagradable que dice, ¿qué clase de monstruo es este? Viste mal. No lo creo. Viste mal. Su percepción también es ridículamente aguda. El profesor Leite tosió por un momento y luego volvió al tema principal. En cualquier caso, si te vas, podemos acabar con la humillación de los arcanos. Así es. Puedo terminarlo de una sola vez. Pero los otros malditos profesores no escucharán. Simplemente golpéalos. La mayoría de los problemas del mundo se pueden resolver golpeándolos. ¿Qué clase de loco resuelve problemas como ese? Mira a este tipo hablar. Esta vez, Patrick miró fijamente a la profesora Leite. ¿Qué sentido tiene hablar? ¿Qué podía hacer cuando insistían en tomar el camino más largo incluso cuando les mostraba el camino fácil? Al final, parecía que este asunto solo se resolvería si él mismo intervenía. Si seleccionan a los representantes de Arcana, los de cuarto y quinto año regresarán ahora, ¿verdad? Así es. Especialmente los de quinto año, una vez que regresen esta vez, tendrán que comenzar a prepararse para la graduación pronto. Ya veo. Entendido. Fue Patrick quien decidió hablar directamente con las partes involucradas y los profesores no escuchaban. No se puede evitar. Échale la culpa a los profesores, malditos mayores. Asterisco. Los profesores de la academia discutían ferozmente todos los días. Entonces, no importa cuán buenas sean sus habilidades, elegir un representante de primer año no tiene precedentes. Si ignoramos la tradición y la formalidad, ¿cómo nos verán los demás? ¿Cómo nos verán? Nos verán como perdedores. ¿Crees que tenemos más dignidad que perder a partir de ahora? Quizás sea mejor perder con dignidad que ganar cobardemente. ¿Qué clase de mierda es esa? Según esa lógica, también deberíamos eliminar a la princesa Isabel de los candidatos. Ella todavía está en tercer año, ¿no? Y ella es de la realeza. Ja ja ja, ¿desde cuándo nuestra academia discrimina a las personas por su estatus? ¿No era el propósito fundador de la academia brindar igualdad de oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes? No, pase lo que pase. ¿Elegir a Patrick Schneider como representante de Arcana? ¿O no? No solo los profesores de la Facultad Knight sino también profesores de otras facultades se sumaron y expresaron sus opiniones sobre este tema.
Los que abogaron más firmemente por elegir a Patrick como representante fueron el profesor Leite y el profesor Merrick Sperrick, cuyo estado había aumentado un nivel después de su duelo con Patrick. Liderados por esos dos, la mayoría de los que habían probado la amargura en sus duelos con Patrick abogaron por enviarlo como representante. Desde su perspectiva, si Patrick se fuera, no solo podrían ganar en los arcanos, sino que también podrían aspirar a un alto ranking. Si eso sucediera, ¿no sería un poco menos humillante para ellos el estigma de haber perdido ante un estudiante? Hubo un poco de cálculo personal involucrado. Por el contrario, quienes se opusieron a elegir a Patrick como representante eran en su mayoría profesores de edad avanzada que valoraban la tradición y la formalidad. Aunque se habían retirado de las primeras líneas de la docencia, todavía tenían sus nombres en la lista de la academia y solo mostraban sus rostros y daban sus opiniones sobre asuntos importantes, pero el problema era que sus opiniones no podían simplemente ignorarse. No se habían retirado simplemente, habían dado un paso atrás sin dejar de poseer suficiente poder y conexiones. Al final, las opiniones de ambas partes estaban en una tensa confrontación y una conversación infructuosa había estado yendo y viniendo durante días. ¿Debería realmente darles una paliza a todos como dijo Snyder? El profesor Leite incluso había pensado esto durante el tedioso debate. Pero, desgraciadamente, los ancianos que le precedieron eran demasiado mayores. Si los golpeara, podrían cruzar un río que no deberían cruzar. Así que, en lugar de eso, presentó la justificación más fuerte. Por favor, considere el problema fundamental. Si esta vez enviamos al cuarto y quinto año como representantes, ¿crees que tenemos posibilidades de ganar en los arcanos? Ante las palabras de la profesora Leite, incluso los profesores que habían expresado su oposición guardaron silencio. Mirando a esos ancianos, el profesor Leite continuó. El nivel de los arcanos se ha vuelto inconmensurablemente más alto que cuando era estudiante. Es común que los jóvenes que vienen como representantes de cada país hayan puesto un pie en el estado de 4 o 5 estrellas. Eso es. El príncipe Haitón, quien fue seleccionado como representante del Reino de Magallanes, tuvo su estado públicamente conocido al final de la categoría de 5 estrellas hace un año. También se dice que el joven maestro García, nieto del santo de la espada imperial, tiene un talento que supera a su abuelo en el pasado. Antorio, que viene como representante de la Santa Teocracia de San Luis, es un monstruo que se dice que es candidato a uno de los puestos de los 12 paladines más jóvenes. Los nombres que salían de la boca del profesor Leite eran todos genios que se estaban haciendo un nombre en todo el continente desde muy jóvenes. Si participan los estudiantes de cuarto y quinto año de nuestra academia, ¿pueden competir con ellos? No, ¿pueden siquiera derrotar a otros representantes ordinarios? Tendremos que ver sobre eso. ¿Qué hay para ver? Es obvio que serán aplastados miserablemente. Incluso Alex, que es el más hábil entre los de quinto año, está en el estado de las 3 estrellas. ¿Crees que es una competición? Otros países seleccionan sus mejores talentos y hacen todo lo posible para prepararse para los arcanos, pero ¿no enviaremos a nuestros mejores talentos por alguna maldita tradición y dignidad? Si como resultado logramos una derrota total por cuarta vez consecutiva, ¿cómo nos verán la familia real y el pueblo? Todo lo que dijo la profesora Leite era correcto. De hecho, incluso aquellos que se opusieron a la participación de Patrick sintieron que se les revolvía el estómago y se mareaban ante la idea de una cuarta derrota completa consecutiva. ¿Qué clase de humillación podría ser mayor que esa? Por un momento, los ancianos se quedaron sin palabras. Y la profesora Leite, aprovechando el momento, siguió adelante. La tradición es buena y la dignidad es buena. Pero antes de eso, por favor afronten la realidad del prestigio de la nación y la situación en la que se encuentra la academia. Justo cuando la atmósfera se estaba volviendo a favor de la profesora Leite. Profesor. Han regresado los alumnos de cuarto y quinto año que partieron para recibir formación caballeresca. Oh, ¿es así? Sí. Y llegó una carta delante de ellos, diciendo que Alex Rowanska había llegado al estado de 4 estrellas. ¿Qué dijiste? Alex Rowensky. Antes de la admisión de Patricio, era la figura más esperada en la Academia del Reino de Atronia.
nacido como hijo ilegítimo de la familia del marqués Rogensky, eligió el camino de un caballero para independizarse y fue un hombre que combinaba esfuerzo y talento, una figura que realmente encajaba con la palabra talento. Alex, Isabella, y aunque ahora Patrick lo rompió, originalmente Zorek Penoa también. Estos tres eran los que tenían mayores posibilidades de ser elegidos como representantes de estos arcanos. La noticia de que un Alex así había llegado al estado de 4 estrellas se convirtió en una gran esperanza para los profesores. Si Alex ha alcanzado las 4 estrellas, podría asegurar una victoria en estos arcanos. Dependerá de la suerte del sorteo, pero si se encuentra con el oponente adecuado en los partidos individuales, podría avanzar a la segunda ronda, quizás incluso a la tercera. Así es. Así es. ¿No tendrá Snyder una oportunidad dentro de 4 años, sino este año? El profesor Leite pensó con todo su corazón. ¿Realmente debería darles una paliza a todos? Ahora se daba cuenta desesperadamente de por qué Patrick solía decir que la mayoría de los problemas del mundo podían resolverse golpeándolos. Acababa de estar a punto de persuadir, con cariño, a estos viejos tontos de tradición y oídos sordos por qué Patrick Schneider debería ser elegido como representante. Justo en el momento en que estaban a punto de ser persuadidos usando como ejemplo los desastrosos resultados de los arcanos, tuvo que surgir para ellos una pequeña esperanza. El estudiante de 5º año de la academia, Alex Rogensky. Sí. El profesor Leite conocía bien ese nombre. De hecho, era el estudiante más prometedor entre la generación actual de estudiantes. Aunque eso fue antes de la admisión de Patrick. ¿Qué Alex había entrado en el estado de 4 estrellas? Fue algo bueno. Algo bueno, pero... ¿por qué ahora de todos los tiempos? ¿Por qué? El profesor Leite tenía ganas de agarrar a Alex por el cuello si estaba frente a él en ese momento, sacudirlo y amenazarlo con bajar su estado inmediatamente. Y junto al profesor Leite, el profesor Barock se levantó de un disparo y gritó. Incluso si acaba de llegar al estado de 4 estrellas, será difícil para Alex competir en igualdad de condiciones con los representantes de otros países con su estado. Cuando tenemos una carta segura como Patrick Schneider, ¿por qué debemos apostar? Ejem. Pase lo que pase, si enviamos un representante de primer año, ¿qué pensarán otros países de nuestro nivel? Resolvamos esto en el orden natural de las cosas. En el orden natural. No, tontos humanos. Olvídate del orden natural, tenemos que ganar. ¿Ya terminaste de hablar? TSK, por eso es un plebeyo. ¿Qué dijiste? Al final, el profesor Barock explotó. Junto a él también explotó la sala de reuniones de profesores. Bien hecho. El profesor Leite solo pudo dejar escapar un pequeño suspiro. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C100, capítulo 100. Capítulo 100. ¿Y tú quién eres? 1. Eso fue lo que pasó. TSK, TSK, TSK. Por eso dicen que demasiados cocineros estropean el caldo. Patrick chasqueó la lengua al enterarse de lo que había sucedido en la reunión de profesores. Lo siento. Quería enviarte como representante de alguna manera, pero a este ritmo puede resultar difícil. Bueno, si ese es el caso, no se puede hacer nada al respecto. Mientras Patrick respondía tan alegremente, el profesor Leite habló con un tono sorprendido. ¿Estás diciendo que te rendirás? ¿Renunciar? Escuché que esa es una palabra que se usa solo cuando se cuentan coles en ese lejano y lejano país del este. ¿No es nuestro país el que se encuentra en el extremo más oriental del continente? Ah, cierto, lo es, no. Olvídate de que dije algo. De todos modos, no te preocupes. Me encargaré de ello yo mismo. Cuídalo tú mismo, ¿qué vas a hacer? Ejem, ¿por qué eres tan entrometido con cada pequeña cosa? Te dije que me encargaría de ello, yo mismo, y, bueno, ¿no? La profesora Leite tenía un sentimiento muy siniestro. Ahora conocía a Patrick tan bien como cualquiera podía. Estaba realmente bien dejar que este bastardo manejara las cosas, ¿bien? Asterisco. Una multitud de varias docenas de personas, vestidas con armaduras,
armadas con escudos y espadas, y todas montadas a caballo, llegaron ante los muros exteriores de Whitetown. ¡Ah! Finalmente estamos aquí. Ha pasado un año. Fue largo. Duro y largo. Puedes decirlo otra vez. Su vestimenta estaba ligeramente desgastada, pero su equipamiento era de alta calidad, sobre todo, el escudo grabado en un lado de sus pechos hacía que los soldados que custodiaban la puerta principal llamaran la atención. Bienvenidos, futuros del reino. Bienvenido a Ciudad Blanca. Ante el disciplinado saludo del soldado, el hombre que estaba al frente desmontó y habló. Gracias por la bienvenida, ¿podemos pasar? Por supuesto. Normalmente, un grupo fuertemente armado de más de decenas de personas necesitaría una inspección estricta para atravesar los muros exteriores de la capital, pero este caso fue una excepción. La cresta de dos espadas cruzándose ante un escudo. Eso significaba que eran estudiantes de la academia. Y el hecho de que regresaran a la capital desde fuera significaba que eran estudiantes de cuarto y quinto año que habían estado fuera en formación caballeresca. Aún no tenían estatus oficial, pero era seguro que serían nombrados caballeros incluso si abandonaban los estudios ahora mismo, y mucho menos se graduaban. Ningún soldado fue lo suficientemente descarado como para realizar una inspección a tales individuos. Así, la multitud de decenas de personas entró por la puerta del castillo, e incluso después de entrar, las miradas de los ciudadanos que los observaban se llenaron de envidia. ¡Oh! Son estudiantes de la academia. A juzgar por el color de sus crestas, parecen ser estudiantes de cuarto y quinto año. Así que acaban de regresar de su entrenamiento caballeresco. Increíble. Parecen fuertes solo de un vistazo. Estudiantes de la academia. Entre ellos, los de cuarto o quinto año ya eran reconocidos y tratados casi como caballeros. Los labios de los estudiantes se curvaron naturalmente y sus espaldas se enderezaron ante las miradas de admiración de los ciudadanos. Sin embargo, su regreso ahora debe significar que tienen la intención de ir como representantes de los arcanos, ¿verdad? Ah, cierto. Los representantes de Arcana. Maldita sea, quería olvidarlo. Cuando la palabra arcano surgió entre algunos ciudadanos, las expresiones de los estudiantes de cuarto y quinto año se volvieron incómodas. Y los ciudadanos, sin saber que los escuchaban, continuaron su conversación entre ellos. No pueden simplemente no ir, ya que de todos modos van a perder otra vez. Mi amigo, ¿tiene eso algún sentido? Bueno, no tiene razón. Aún así. Ante las palabras de los ciudadanos, algunos estudiantes se enfurecieron y giraron la cabeza hacia ellos. Detener. El apuesto joven de cabello castaño oscuro, que lideraba el grupo a caballo, los detuvo. Señor. Pero, ¿no es injusto? Ante las palabras de sus jóvenes que estaban a punto de discutir, habló con expresión severa. Podemos eliminar las humillaciones del pasado con nuestras habilidades. Eso es todo. Sobre todo, para nosotros, que debemos proteger y servir al pueblo de nuestra nación, intimidarlo sería absolutamente inaceptable. Lo sentimos, mayor. Fuimos imprudentes. Mientras sus hijos se disculpaban, el apuesto hombre de cabello castaño sonrió y dijo: Aprecio tu sentimiento al intentar dar un paso adelante por preocupación por mí. Baisón, Moldiva. Gracias, mayor. Te seguiremos de por vida. ¿Cómo decirlo? Justo. Simplemente justo. Demasiado justo. Era un joven modelo, tan justo que alguien con una personalidad retorcida, enredado como dos dragones ascendiendo al cielo, lo definiría como molesto. El nombre de este joven era Alex Rowan Sky. Era un estudiante de quinto año en la Facultad Knight de la Academia y el principal prodigio que recientemente había sido pionero en el Reino de las Cuatro Estrellas. Acababa de terminar su formación caballeresca y regresó a la Academia. Oh, bienvenido, Rowensky. Escuché la noticia. Dicen que has hecho un gran progreso recientemente. A su regreso, los profesores lo esperaban en la entrada de la academia para saludarlo. Alex saludó cortésmente a los profesores a la manera de un caballero y dijo: Alex Rowensky y otras 33 personas. Ahora hemos regresado a la academia. Ja ja ja.
Excelente. Como siempre, has crecido muy erguido, ¿no lo crees? De hecho, los profesores ancianos observaban con expresión complacida a Alex, quien practicaba la etiqueta propia de un caballero modelo. El joven talento ideal que imaginaban estaba ante sus ojos. Has trabajado duro. Por ahora, descansa tranquilo y hablaremos en detalle mañana. Sí. Gracias, profesor. Con el permiso del profesor, los estudiantes de cuarto y quinto año fueron directamente a sus dormitorios, se lavaron la suciedad de mucho tiempo y se pusieron uniformes limpios. Se siente bien quitarse esta pesada armadura por primera vez en mucho tiempo. ¿Puedes decirlo otra vez? ¿Deberíamos ir al comedor y comer algo? Mejor aún, escuché que hoy somos libres de salir. Quiero salir a comer y beber cómodamente. Eso suena genial. Al regresar a su refugio después de completar su formación caballeresca, los estudiantes de cuarto y quinto año se relajaron por completo. Uno de los estudiantes de quinto año habló con Alex. Los jóvenes nos sugieren que salgamos a tomar una copa, ¿y tú, Alex? Estoy bien. Solo asegúrate de que los jóvenes no se suelten demasiado y causen problemas. No son niños, se las arreglarán, pero ¿realmente estás bien? Lo más importante es que, como ya ha pasado un tiempo, me gustaría informarle a esa persona. Bueno, si ese es el caso, no te molestaré. Buena suerte. Habiendo rechazado así la tentación de sus compañeros, Alex se puso ropa limpia y se dirigió al campo de entrenamiento donde practicarían los estudiantes de tercer año. Cuando llegó allí. Ya llegaste, mayor. Felicitaciones por tu regreso. Nos alegra verte de regreso sano y salvo. Muchos jóvenes le dieron la bienvenida a Alex. Al recibir sus saludos, Alex sonrió suavemente y dijo: «Ha pasado un tiempo. ¿Todos habéis estado entrenando duro?» «Sí, hemos estado haciendo lo mejor que hemos podido». «Senior. Por favor, concédeme un duelo en algún momento. Si te parece bien, me gustaría solicitar una coincidencia ahora mismo». «En los juniors, peticiones fervientes», dijo Alex, todavía sonriendo de buen humor. «Vine. Te cuidaré cuando tenga tiempo. Más importante aún». Una vez más miró lentamente alrededor del campo de entrenamiento. Curiosamente, la persona que debería haber estado allí no estaba a la vista. Si ella estuviera en ese campo de entrenamiento, no habría forma de que pudiera ocultar su presencia. Finalmente, habló con los jóvenes que tenía delante. «¿Dónde está la princesa Isabel?» ¿Estás preguntando por la princesa? Ella lo es, bueno. Ella no ha estado aquí últimamente. Al escuchar a los jóvenes, palabras vacilantes, Alex volvió a preguntar. ¿Ella no está aquí? ¿No me digas que regresó al Palacio Real? No. Últimamente, ha pasado la mayor parte de su tiempo en el campo de entrenamiento de primer año, no en el de tercer año. ¿En el campo de entrenamiento de primer año? Sí. A menos que sea una clase regular necesaria, ella pasa la mayor parte de su tiempo allí. ¿Está enseñando a los estudiantes de primer año? No creo que eso esté en su carácter. Eso es. Se ha vuelto un poco ambiguo. Al ver a los estudiantes de tercer año dudando en hablar, Alex sintió algo inusual. Luego les habló con expresión severa. «Habla con franqueza y dime exactamente qué pasó, qué ha estado pasando». Ante la pregunta de Alex, los estudiantes de tercer año finalmente confesaron la verdad. «En cambio, ¿la princesa está recibiendo instrucciones?» «Sí. Eso es correcto». ¿Por primer año?» «Sí. Así es». ¿Instruido por un estudiante de primer año, princesa Isabel? Alex, que conocía bien las habilidades y el talento de Isabella, tenía una expresión de incredulidad. Luego les dijo a los estudiantes de tercer año. «¿Cómo se llama ese estudiante de primer año?» «Se llama Patrick Schneider». «Patrick Schneider». «Ya veo». «Entiendo». Y sus pasos se dirigieron sin dudarlo hacia el infierno, no, hacia el campo de entrenamiento donde los alumnos de primer año sudaban y entrenaban. «El clima es agradable, ¿no es así?»
Ugh. Ejem, ¿por qué ya te quejas después de hacer tan poco? Cualquiera pensaría que te estoy haciendo hacer algo increíblemente difícil. Tú, bastardo. Bob. A nuestro Mateo le ha crecido algo de coraje. Ahora incluso sabes maldecir. Estoy muy orgulloso. Patrick lo dijo y luego aplicó la técnica Thousand Pound Drop a su propio cuerpo, aumentando suavemente su peso. Aquí, esto es un regalo. Carg. Creak. Matthew gimió bajo el peso aplastante que parecía como si sus articulaciones estuvieran a punto de colapsar. Luego gritó como si estuviera gritando. ¿Cómo diablos haces esto? Si tienes curiosidad, serán 5 de oro. Hijo de puta. El grito resentido de Matthew resonó ampliamente. En ese momento, Patrick estaba cómodamente acostado sobre una amplia losa de piedra, desgranando y comiendo maní. Y las dos personas que fortalecieron la parte inferior de sus cuerpos sentándose repetidamente y poniéndose de pie mientras sostenían esta ancha losa de piedra sobre sus cabezas no eran otras que Mateo e Isabel. Los demás estudiantes de primer año, que sin querer presenciaron esta grave violación de los derechos humanos, ahora chasquearon la lengua y dijeron: es sorprendente cómo no se rinden a pesar de sufrir así. De hecho han mostrado resultados, ¿no? Mateo es una cosa, pero ¿por qué lo hace la princesa? Bueno, yo tampoco estoy seguro de eso. De todos modos, no importa cuánto más fuerte pueda llegar a ser, no quiero volverme fuerte así. Lo mismo aquí. Tengo mi dignidad. Mientras mantenían esta conversación. Mayor, te dije que no usaras aura, ¿no? No lo hice. Oh, entonces estaba viendo cosas. Lo usé un poco. Solo un poco. Buen trabajo. Como penalización, el número de repeticiones aumenta, empieza de nuevo desde el principio. Ugh. Isabella parecía angustiada, pero eso no tuvo ningún efecto en Patrick. Estaba a punto de comenzar nuevamente el entrenamiento de la parte inferior del cuerpo desde el principio, combinando su respiración con la de Matthew, cuando de repente. ¿Qué crees que estás haciendo? Desde algún lugar se escuchó una voz llena de ira. Patrick, todavía acostado de lado sobre la losa de piedra, miró hacia donde venía la voz. Allí se acercaba un apuesto joven de cabello castaño oscuro, mirándolo fijamente como si quisiera matarlo. Detente de inmediato, ¿no me escuchas? Esa es una orden. Fue una voz fuerte que resonó en todo el campo de entrenamiento. Patrick frunció el ceño, se tapó los oídos y dijo: antes de hablar de parar o no, ¿y tú quién eres? En el momento en que se enfrentó a la arrogancia natural y arraigada, Alex se estremeció. ¿Qué es esto? ¿No es esta la facultad de caballeros de la academia? ¿No es este un lugar donde los talentos del reino se reúnen para aprender y entrenarse diligentemente para convertirse en grandes caballeros? En un lugar así, ¿por qué? ¿Hay un matón? Contacto, tos.